Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto nuevamente estar con ustedes a través de El Salvador Today, transmitiendo en vivo a través del periódico digital Cronio en el sistema de Facebook Live. Y también en Twitter estamos transmitiendo a través del sistema Periscope. Para todos es un gusto nuevamente estar con ustedes. Hoy un tema como siempre muy interesante, de interés para cada uno de ustedes. Vamos a abordar el tema desafíos y aportes del sector magisterial. Mañana se cumple ya, es el Día del Maestro, así que vamos a aprovechar el contexto de ese día en particular para hablar sobre la situación de los maestros, su aporte, su dedicación y no solamente eso, algunos problemas que tiene el sector magisterial y evaluar un poco la educación en el país. Y para ello, en esta emisión de El Salvador Today, tengo el gusto que me acompañe el profesor Israel Montano, que es secretario general de Andes 21 de junio, la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños. Profesor, un gusto verlo por acá y bienvenido a este nuevo esfuerzo periodístico. Un gusto. Gracias, Edwin, por esa oportunidad. Un saludo para nuestros amigos que nos ven a través de las redes sociales y que está al alcance de este programa, y para ellos pues estamos dispuestos a conversar este día. Bueno, interesante. Recuerde que usted también puede participar con nosotros. Tenemos dos vías. La primera es la dirección de Twitter, @CronioSB. Se lo repito, @CronioSB, y nos puede también enviar sus comentarios y preguntas, o mi dirección particular, @Gongorismos. Ahí estamos a la orden. A ver, profesor, desafíos y aportes del sector magisterial. No ha sido un año muy difícil o muy fácil para muchos en el sector magisterial, pero ¿cómo evalúan ustedes que se encuentra en este momento la educación en el país? Pero antes de que me responda, solamente quiero decirle que este segmento de El Salvador Today es gracias a Megablog. Recuerde, usted piensa construir, piense en Megablog, la mejor solución personalizada de refuerzos geosintéticos. Eso es Megawall. Puede consultar sus precios al teléfono 2523-2300 o visitar nuestra página web www.megablog.com.sb. Recuerde, si piensa en construir, piense en Megablog. Ahora sí, profesor, ¿cómo estamos en esa parte educativa? Bueno, para nosotros como Andes 21 de junio, primero hay que hacer como una referencia histórica, llamémosle, un Andes 21 de junio a los inicios de los años 60, llamémosle la década de los 60, que fue que el surgimiento de la asociación, ¿verdad? Andes 21 de junio, durante la agudización de los problemas en el país, ¿verdad? Porque Andes jugó un papel muy importante como protagonista de los movimientos populares en la década de los 70, y Andes después de los conflictos, llamémosle la Andes de posguerra. Claro. Entonces, si nosotros dividimos el tiempo como en tres facetas y ubicamos a Andes, vamos a ver los aportes de ellos. Al inicio, los maestros estaban desprotegidos, no tenían derechos, eran humillados. Entonces hubo la necesidad de crear a Andes 21 de junio en la década de los 60. Luego la primera huelga magisterial en el 68 y en el 71, que dieron como resultado logros y conquistas que hasta hoy gozamos los maestros y las maestras del Salvador. ¿Fortaleció el crear Andes al sector magisterial? Por supuesto, es que Andes ha sido el soporte, el contralor del sistema educativo desde su creación hasta hoy. Yo le llamo hasta hoy, porque hay maestros y maestras que dicen: yo fui de Andes, del Andes histórico, no del Andes de hoy, como queriendo hacer diferencia de que Andes hoy es una cosa y antes era otra. ¿Y en qué se fortaleció más Andes? ¿En la superación de los maestros, mejoría de los maestros, o fortalecer la educación para el sector estudiante? No, es que Andes en el pasado jugó un papel muy importante, que nosotros estamos rescatando a través de un movimiento que hemos formado, que se llama Movimiento Pedagógico Salvadoreño. Estamos rescatando ese espíritu. ¿Cuál es eso? Es de vincular en el sistema educativo a los padres de familia, madres de familia y los estudiantes. Eso garantiza, ¿verdad?, que la educación tenga un viraje, porque el proceso educativo no es solamente para los profesores los responsables de educar a los niños, a los chicos, a los jóvenes. No, el sistema educativo es un proceso donde el padre de familia juega un papel muy importante. El estudiante juega un papel protagónico porque es el actor, el que está en el proceso de aprendizaje, y el maestro, ¿verdad?, es como el contralor. El maestro es el que dirige el proceso. Entonces, en ese contexto, ¿verdad?,
la doctora Mélida Naya Montes, si nosotros nos ubicamos a la creación de Andes, ella jugó ese papel, el papel de dirigenta, porque muchos dicen el líder, es que el líder puede ser ovacionado, puede ser querido y todo, pero el líder, una persona, es mejor ser dirigente, porque el dirigente dirige y dirige gente, por eso el nombre de dirigente, el dirigente es el responsable, ¿verdad?, de coordinar a la comunidad, los padres, los estudiantes, el maestro. Eso lo va a llevar a que a la larga el profesor, ¿verdad?, se convierta en el dirigente. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Aquí, en la época de Mélida, lo importante era organizar la comunidad y educar a la comunidad, a los niños. Entonces, por eso es que la doctora tuvo gran éxito en esta jornada, en las batallas de lucha del pasado. ¿Prevalece eso todavía? Fíjese que no. Es que se perdió, eso es lo que te estoy diciendo, que hay que rescatar el espíritu. Y eso por eso el movimiento pedagógico. Por eso el movimiento pedagógico salvadoreño, para rescatar ese espíritu de que el sistema educativo no es solo el maestro el responsable, no todo, y involucrar ahí al padre y a la madre, a los mismos estudiantes, en que la educación es un derecho, pero que es una responsabilidad moral de la familia, porque la educación inicia en el hogar. Claro. Si el padre y la madre no educan a su hijo, a su niño, cuando llega a la escuela es muy difícil que el profesor pueda, ¿verdad?, moldearlo. Entonces, esos los aportes que dio Andes desde que nace, pero luego viene la creación de las leyes, porque aquí no habían leyes. Entonces, en la primera jornada se crea la ley de la profesión de maestros, la ley de servicios médicos hospitalarios, la ley del escalafón, que le fueron dando vida a lo que nosotros hoy conocemos como la ley de la carrera docente y la ley del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial. Ahora le pregunto algo, profesor. Cuando tenemos todo ese andamiaje y que en el tiempo ha ido fortaleciéndose, y vemos los diferentes planes de gobierno que han pasado, porque de una u otra forma los planes han tenido mucho que ver en esto. ¿Qué tanto ha coaccionado esto, se ha unificado y ha tenido los resultados esperados para establecer? Es que en la historia, al dar el vistazo a la historia, a la época, hemos visto cómo muchas propuestas del magisterio a través de Andes se han vuelto leyes de la República. Cuando ya se vuelven leyes de la República, entonces a esto se le llama políticas públicas, ¿verdad? La política pública, en verdad, es cuando ya la propuesta se vuelve ley. Entonces, y eso es la ley de la carrera docente, la ley de servicios médicos hospitalarios, la ley de escalafón. Todo esto nos lleva a la estabilidad laboral, a que los profesores ya no estemos llorando porque el delegado escolar los iba a expulsar de la escuela, etcétera. Entonces, esto nos lleva a la larga para que los gobiernos, porque aquí eran gobiernos militares, hay que reconocer que en esa época Andes se enfrentó al régimen militar, donde los profesores eran asesinados, eran masacrados. Entonces, y había como un coraje, una disposición de lucha, porque los profesores unificaron criterios para mejorar las condiciones de la comunidad, de los estudiantes y de los maestros. Pero ¿cómo han sido las políticas junto con ese ideal de los profesores? O sea, ¿ha tenido resultados como tal? Claro, Edwin, mira, los resultados que esto ha tenido ha llegado a que los gobiernos, aún siendo gobiernos militares, aceptaran, por ejemplo, en la segunda gran batalla de Andes en el 71, el Palacio Nacional fue tomado por los profesores. El presidente de la República tuvo que salir a través de un helicóptero porque los profesores rodearon el palacio y estaban sesionando los diputados de la Asamblea Legislativa. Está catalogado como uno de los acontecimientos históricos en el mundo, como el número 10 en el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que es una acción impresionante de los profesores, el nivel de organización, cómo llegaron, sin utilizar armas, solamente con el apoyo popular del magisterio, porque eran en esa época cerca de 12,000 profesores a nivel nacional y casi 10,000 en la concentración y en las protestas. Tengo que cerrar este bloque, me queda menos de un minuto y quiero que respuestas rápidas con las preguntas que le voy a hacer. ¿Considera que la situación de educación en este momento ha mejorado cualitativamente? Fíjese que relativamente sí.
de acuerdo a los tiempos. Pero nosotros en Andes le llamamos a la década de los 50, 60 y 70 la época de la educación de oro. Los compañeros fundadores de Andes de la educación, la época de oro de la educación, los años 50 y los años 60. Y en este momento hay un pique, hay una caída de la educación, pero aquí nosotros no podemos hacernos cargo que somos los maestros, sino que es el sistema neoliberal, el modelo económico implementado en el país que no priorizó la educación, ¿verdad? Entonces nosotros nos fuimos mal preparados, 54 universidades privadas, ¿verdad? Formando maestros, pero en la práctica no formaba maestros, sino deformaba a los maestros. Entonces, eso como elemento, y eso lo vamos a diferenciar, porque nunca yo no me puedo hacer cargo como dirigente magisterial que los responsables de que haya una educación tal vez no de calidad seamos los maestros, sino que fuimos mal preparados para el momento, pero tenemos opiniones muy acertadas cómo mejorar y transformar el modelo. Eso vamos a hablar, porque obviamente si usted mismo dice que el sistema neoliberal es el culpable, ¿qué pasa con la formación de los maestros? O sea, si ustedes han detectado algo, ¿cómo corregirlo? Eso quiero que hablemos en el siguiente bloque. Voy a despedirlo. Este segmento fue gracias a Megablock. Recuerde, Megablock es Megawall, la mejor solución personalizada en refuerzos geosintéticos. Si usted quiere construir, piense en Megablock. Consulte al 2523-2300 o a su página web www.megablock.com.sb. Ya volvemos. Continuamos, estimados amigos, con la emisión más de El Salvador Today. Hoy estamos conversando con el profesor Israel Montano, el secretario general de Andes, 21 de junio. Estamos hablando del tema de desafíos y aportes del sector magisterial en el país. Pero este segmento, quiero comentarles, es gracias a Socios Salón y Spa. Estamos ubicados en Plaza Laveiro, en San Salvador. Socios Salón y Spa brinda los servicios de la más alta calidad a precios accesibles para toda persona que desea exaltar su imagen. Haga su cita al 2564-8693. Pregunte por descuentos. Recuerde, Socios Salón y Spa. A ver, profesor, me llama la atención cuando usted cierra el bloque anterior y dice el sistema neoliberal es el responsable de una situación de educación o de preparación de los maestros no muy acertada. Pero, y la década de oro, la época de la escuela normal, ok, me parece extraordinario. Sí. Pero ¿qué ha pasado entonces con toda esa cantidad de maestros que han salido, que se han formado y que están dando clases ahora? Si su no actualidad formativa es buena, entonces responsabilidad es del mismo sistema neoliberal. Fíjese que hay corresponsabilidades.
no podemos ser irresponsables de decir que solo el modelo neoliberal. El modelo neoliberal pone las reglas, ¿verdad?, de la educación. Por ejemplo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Agencia Internacional de Desarrollo, la USAID y todos ellos dicen, aquí está la plata, pero se tiene que hacer esto. Entonces ese es el problema, cuando el imperio dice esto se va a hacer, el modelo que ellos implementan es esto. ¿No hay un modelo educativo propio que se haya desarrollado del país? De ninguna manera. ¿Nunca se desarrolló? Nunca, eso es lo que queremos hacer hoy. Por eso hasta ahora. Hasta ahora. ¿Y el plan 2021, por ejemplo? Que el plan 2021 eran copias de modelos de Colombia. Y del tal gobierno vamos a la escuela y la escuela inclusiva también es copia, porque eso dice que es copia cubana. No es copia cubana, sino el problema es que se hace en la práctica. Pero es copia también. Podría ser copia. Te digo, no, a mí no me consta si es copia porque no conozco Cuba, ni he ido ni he estudiado Cuba. Pero me imagino que ustedes están al tanto de eso y de la educación, de las directrices. Ahora, es que no importa que sean copias, si las cosas son buenas, se pueden aportar. El problema es que cuando viene un modelo de una copia educativa de otro país, pero que te excluye, te margina, y que lo que hace es priorizar, ¿verdad?, al que tiene para que pueda estudiar. Y entonces eso es lo que ha existido en el país. Tenemos un sistema excluyente. Sí, totalmente excluyente. Vaya, entonces nosotros lo que queremos es como insertar. Por ejemplo, si yo pongo un ejemplo, Edwin, de la educación superior. En educación superior es mínima la cantidad de profesionales que se gradúan en comparación a los que inician el estudio en educación básica. Entonces, 1.500.000, 1,5 millones de niños ingresan a la escuela pública, o 1.400.000. ¿Cuántos de ese 1.400.000 es el que se gradúa como profesionales en la universidad? Totalmente una gran diferencia, es decir, estamos hablando porcentajes mínimos. Entonces la educación en el país sigue siendo excluyente, a pesar de que nosotros estamos luchando porque haya una política de inclusividad en la educación en todos los niveles. El nivel de educación inicial, por ejemplo, en El Salvador, hasta hoy con los gobiernos de izquierda, se ha iniciado a potenciar la educación inicial. Eso no existía. La educación inicial inicia desde 0 años, desde que el niño está en el vientre, debe de dársele atención a la madre. Y luego cuando nace el niño debe llevarse ya su proceso educativo de 0 años hasta 5 años, para que de 5 años el niño ingrese ya a la escuela formal, estudiar su parvularia, su kinder y su parvularia, para que de 7 años inicie su primer año. Entonces eso no existe. Si eso existiera en El Salvador, nosotros tuviéramos otra realidad. Otro destino. Vamos a la parte formativa, porque le llama mucho la atención esta. Y se lo digo porque yo tengo muchos amigos que son profesores, que son maestros, y son jóvenes. Básicamente tendrán que 25, 30 años. Y cuando usted habla de que hay un déficit muy sensible en la parte de la capacitación, ¿qué pasa con las universidades? ¿Cómo ha estado esta preparación? ¿Qué tanto ustedes consideran que el pensum que se tiene en este momento en las universidades debería de fortalecerse, renovarse, dar otros contenidos, y que quienes capacitan a los profesores sean totalmente diferentes? Porque yo conozco a personas que capacitan a los profesores y yo veo que tienen muchas cualidades, pero no sé qué pasa ya cuando el profesor recibe su capacitación, si se envuelve como tal o tiene esos resultados. Sí, el problema que ocurre, Edwin, es que el sistema educativo de educación superior tiene excelentes profesionales. Aquí yo no puedo descalificar a colegas porque yo trabajé 12 años en un nivel superior. No puedo descalificar a colegas de que dan clases en las universidades. No, son excelentes maestros. El problema es el medio que nos rodea. Lo que se aprende en la universidad en 1 año, en 3 años o en 5 años, y tú te gradúas de profesional, cuando sales graduado con tu título, entonces llegas a engrosar un ejército de desempleados a la calle. Entonces, y el profesional, lo que aprendió en la universidad, muy buena puede haber sido, pero si empezó en la calle sin conseguir trabajo, ese título que él sacó
inmediatamente no vale nada. Y tiene que trabajar de lo que sea. A partir de ahí se desnaturaliza la preparación académica del joven o del profesional. Entonces nosotros, eso es como una de las debilidades que tiene nuestro sistema educativo a nivel superior. Sin embargo, nosotros consideramos que podríamos, ¿verdad?, salir adelante si el sistema educativo, ¿verdad?, recoge las necesidades propias del país, Edwin, porque nosotros en el movimiento pedagógico hemos hecho, ¿verdad?, un diagnóstico, y el diagnóstico es una pregunta que nosotros le hacemos a los profesores: la educación que tenemos y la educación que queremos. Cuando los profesores comienzan a hacerse una reflexión, ¿cuál es la educación que hoy tenemos? ¿Cuál es la educación que queremos? Allí sacamos una respuesta. Reunimos a los padres de familia, y a los padres de familia dicen: señores padres de familia, ¿y ustedes están contentos, alegres de la educación que sus hijos tienen hoy? Entonces, y si no, hay que decir qué necesitan, qué necesitamos, y los padres comienzan a hablar. Miren, es algo impresionante, maravilloso. Profesor, pero una duda, sí. Este tipo de educación que tenemos es desarrollada por un plan educacional. O sea, un gobierno llega y dice: hoy vamos a desarrollar este plan, este proyecto. En los 5 años de mi administración, este va a ser el sistema educativo que tenemos. Así funciona esto. Así funciona, lamentablemente, porque como aquí no se aplican políticas públicas, sino que son políticas de gobierno, partidistas, que esa es la dificultad que tienen los países del tercer mundo. Entonces, para nosotros es muy, imagínate cómo vas a cambiar la conducta de 45,000 maestros, ¿verdad? Y todos los miles de mandos medios del Ministerio de Educación, gerentes, directores, que ese es un aparataje que quedó incrustado por los gobiernos de derecha, que estuvieron 185 años en el poder, y llega en el 2009 un gobierno de izquierda y querer cambiar eso es mentira. No vas a cambiar en 5, ni en 10, ni en 20 años lo que se ha construido en 185 años. Entonces, por eso es que se necesita procesos. Entonces nosotros decimos, aquí es donde necesitamos hacer procesos. ¿Y procesos de qué, Edwin? Procesos de desaprender. Procesos de desaprender los malos procesos educativos que en la historia hemos aprendido. Entonces nosotros, por ejemplo, como profesores tenemos ya patrones, tenemos esquemas establecidos. Esos esquemas establecidos son los que nosotros tenemos que desaprender, desmontarnos de la cabecita como educadores, para que tengamos la capacidad de decir: yo soy un facilitador del proceso educativo, no soy el que mando en la escuela, no soy el que pongo las órdenes, porque a veces el profesor o el director, sin tener esa capacidad, llega a la escuela y se cree que él es el dueño de la escuela. Bueno, claro. Si los directores actuales andan un manojo de llaves y dicen: mi escuela, mis profesores, mis alumnos, entonces hay un sentimiento de propiedad, de ¿verdad? Propiedad, pero es de capataz, de jefe, de doblegar, de mandar, de no permitir. Entonces ese esquema es el que nosotros queremos desmontar de la escuela pública, para generar las condiciones de una escuela moderna, una escuela abierta, una escuela inclusiva, una escuela democrática, una escuela donde todos participemos, donde haya esa oportunidad de expresar y de que al niño se le recojan las opiniones. Los niños piensan, los niños tienen una capacidad extraordinaria para poder elaborar, pero lamentablemente a veces nosotros los maestros no podemos aprovechar esa capacidad extraordinaria de nuestros chicos. Déjenme hacer una pausa y cuando regresemos vamos a ahondar un poco más sobre esto. Y yo sé que hoy ustedes tuvieron una actividad, 52 años de antes del 21 de junio, sí. Se desarrollaron durante toda la mañana y parte de la tarde, pero quiero que hablemos un poco sobre los proyectos de educación. ¿Por qué? Porque yo oigo al gobierno, al actual, y oigo que este país está extraordinariamente en la parte educativa. Y yo quiero que usted me saque de esa duda. Es un profesional de larga data y tiene mucho conocimiento. Vamos a la pausa, pero recuerde, Socio Salón y Spa, estamos ubicados en Plaza Laveiro, San Salvador. Socio Salón y Spa brinda los servicios de la más alta calidad a precios accesibles para todo aquel que se quiere ver muy bien. Puede hacer sus citas al 2564-8693. Pregunte por descuento. Socio Salón y Spa. Vamos a la pausa.
stop. Qué bueno que usted participa con nosotros. Recuerde que puede enviar sus preguntas o comentarios a nuestras cuentas de Twitter, @croniosb y @bongorismos. Con mucho gusto vamos a responder a sus inquietudes. Y el siguiente segmento de El Salvador Today es gracias a Grand Coffee. Somos una cafetería de café gourmet y bistro, ofreciendo un extenso menú de paninis, ensaladas, postres, bajo el concepto de moda y café. Hoy es un buen momento para que usted disfrute en Grand Coffee. Estamos ubicados en la calle Padres Aguilar, número 133, Colonia Escalón. Visítelo y dese un buen gusto para comer. A ver, profesor, si obviamente hay planes de gobierno y esto de una u otra forma lo vemos que se ejecutan como tal y las autoridades aseguran que eso está funcionando perfectamente, en este nuevo ciclo, como usted dice, después de 180 y no sé cuántos años, sí, de que pudo haber gobernado un sector político específico y que solamente 8 o 10 han sido de la izquierda, ¿qué tanto resultado y avances se han tenido en este momento? Porque yo he escuchado aquí, en este mismo espacio, gente de oposición que dice que la educación es la que menos se ha atendido en los últimos años. Fíjate que nosotros, antes del 21 de junio, nacimos como una organización protagónica, una organización beligerante en aquel momento de la historia del país, y nos hemos mantenido. Y precisamente por eso nosotros, cuando ganó la presidencia el ex-presidente Mauricio Funes, nosotros hicimos un convenio con el Ministerio de Educación, porque estábamos convencidos de que iniciaba un ciclo diferente. Y perfectamente trabajamos los 5 años en el Ministerio de Educación y vimos cómo, por primera vez en la historia, el ministro de Educación, que hoy es el presidente, lo que hizo fue una encerrona, le llamamos nosotros, una encerrona, una jornada de 3 días, donde los sindicatos, ¿verdad?, empezamos a dar aportes de qué era lo que necesitábamos en educación. Entonces ellos recogieron todos los aportes. A pesar de eso, ya habíamos dado una propuesta. Andes entregó una propuesta y en concreto nosotros proponíamos la implementación de programas como la alimentación, los zapatos, uniformes, cuadernos. Eso nosotros lo propusimos porque era como un incentivo para que los niños y las niñas, llamarlos como llamémosle como un ganchito para traer a los niños a la escuela. Por eso el nombre del plan se llama Plan Social Educativo Vamos a la Escuela, porque de ahí surge el nombre de Vamos a la Escuela, porque ir a la escuela a traer algo, a traer el conocimiento, el aprendizaje, a traer los zapatos, el uniforme. Entonces los niños como que los motivaba eso, y entonces esa fue la finalidad. Entonces, ¿cree usted que no es una acción asistencialista esto? Podría ser, pero ante un país tan pobre, ante un país donde los niños eran desigual y que muchos niños no iban a la escuela porque no tenían zapatos y les daba pena ir sin zapatos a la escuela, nosotros creímos que era un mecanismo. En vez de que se robaran el dinero, ¿verdad?, los sectores, que tanta corrupción ha habido en el país, en vez de que se lo roben, ¿verdad?, los políticos,
mejor que se invierta en programas. Ese fue como el pensamiento nuestro, y de esa manera fue que nosotros hicimos la propuesta, y esa propuesta llegó, el gobierno la implementa, y nosotros contentos. Si estos programas se implementan y se desarrollan, lo mínimo que nosotros como sindicato y gremio podemos hacer es respaldar esos programas, defenderlos, apoyarlos. Entonces es ahí, porque si aquí se viene a decir en programas la oposición de que no hay avance en educación, eso es mentira. Por primera vez en la historia hay programas sociales, que estos programas sociales ayudan al niño para que se inserte a la educación. Sí. Y nosotros los profesores, ¿verdad?, hemos dado también nuestro aporte, porque el aporte nuestro ha sido el siguiente, que como estábamos convencidos de dar el viraje de un proceso de transformación del sistema educativo, dijimos, no importa que haya sacrificio, ¿verdad?, de las reivindicaciones nuestras, a cambio de que los programas se implementen y se favorezcan a los niños. ¿Qué pasa, por ejemplo, profesor, cuando usted dice el gancho de los niños que llegan a la escuela y les damos zapatos, alimentación, y les damos incluso cuadernos? Pero ¿qué pasa cuando se encuentra con una realidad de que los centros educativos están en mal estado, no hay pupitres, la inseguridad y otros elementos adicionales? Ah, claro, esos son como los elementos secundarios, porque ya la intención está dada y está implementada. Pero si no hay donde estudiar, pero luego el Estado, óigase bien, el Estado salvadoreño tiene la responsabilidad de incrementar el presupuesto a la nación el presupuesto en educación, ¿verdad? Porque en este momento solo tenemos el 3.5% con relación al PIB. Sí. Y deberíamos tener como mínimo el 6%. El órgano judicial tiene el 6%. Por eso es que los empleados del órgano judicial ya en el mes de diciembre no hayan en cómo gastarse el dinero, y les dan bonos de 1.500, 1.000 canastas y todo eso. Pero nosotros... ¿Usted quiere que les den bonos también de 1.500? Nosotros queremos bonos, y el bono de nosotros es de 200, ajá, de $200. Uh-huh. Y estábamos pidiendo un incremento de 425 el bono, es decir, y es más, el ministro lo ofrece y al final no cumple su ofrecimiento. Y el escalafón no funciona. Y el escalafón funciona, pero en el escalafón lo que ocurre es solamente $40 de aumento cada 5 años, no es como en salud, que en salud es año con año. Entonces hay una gran diferencia el escalafón de los educadores con el escalafón de los compañeros trabajadores. Y como antes tiene el reporte de algunas escuelas que obviamente están afectadas y que no se han intervenido por parte del gobierno con esa responsabilidad que tiene que tener. Fíjense que como antes no tenemos reporte de escuela, porque si yo soy el profesor de Andes y mi escuela tiene dificultades, yo busco el mecanismo cómo insertarla y apoyar para ¿Y si no es de Andes, profesor? ¿Y si no es de Andes? Si no es de Andes, el profesor no busca la manera de querer, es más, deja que se deteriore y llama a la prensa, a los grandes medios de comunicación, llaman al TCS y empiezan a hacer el reportaje, porque les interesa desprestigiar todo lo negativo de la educación. Están mal, o sea, están mal, Edwin. El problema es que nosotros, si vemos una escuela en deterioro, si yo soy el director de la escuela, yo busco los mecanismos con el ministerio para que el ministerio llegue y genere las condiciones. Pero la responsabilidad no es del ministerio, o sea, usted como maestro puede hacer una gestión. Es correcto, pero es responsabilidad. Y si llama a un medio es porque no le han hecho caso. Es responsabilidad del ministerio, yo estoy de acuerdo, pero aquí vienen las cuestiones. El ministerio no es que se haga el ojo pacho de no querer resolver los problemas. Sí. Lo que ocurre, y eso lo conocen ustedes como periodistas, ¿verdad?, es que la oposición en la Asamblea Legislativa ha bloqueado al gobierno en todos los niveles para que el gobierno no pueda hacer y salir adelante con todo este tipo de avances y poder resolver. Imagina el momento en que estamos, que llegamos a lo del impago, el tema de previsional, ahora viene otro de 40 y tantos millones para salir del problema del impago, 80 y tantos millones en octubre para que no volvamos a caer en otro proceso de impago. ¿Qué significa? Que aquí la derecha de este país
hablando en términos correctos, arena en la Asamblea Legislativa, está poniendo en jaque al gobierno, ¿verdad? Y lo maneja como ellos quieren, claro. No lo dejan que avance. Entonces nosotros como educadores nos sentimos molestos cuando no se nos cumple o no se nos reparan las escuelas, no hay bonos, no hay ¿por qué no hay? No es responsabilidad del gobierno, sino que de la oposición entonces. Es responsabilidad de la oposición que bloquea, boicotea, ¿verdad? Porque si hubieran ¿cómo se llama? Aprobado los préstamos, sí. ¿Verdad? El gobierno pudiera resolver perfectamente. Yo le aseguro que en un gobierno de derecha, nunca en el pasado vivimos estas situaciones porque había una oposición que, a pesar de que la oposición ha sido crítica, sí. Pero ha sido responsable, una oposición responsable. Y en este momento los que dicen ser nacionalistas están en contra del desarrollo de la nación, son antinacionalistas. Aprovecho este espacio para preguntarle lo sí. Que me dicen acá. ¿Andes es político o obedece a algún sector en particular o a un partido en específico? Fíjate que no. Siempre nos han criticado que nosotros somos, nos dicen, ustedes son correa de transmisión del FMLN, ustedes son los dirigentes. No, nosotros no somos dirigentes del FMLN. En lo particular yo tengo derecho de pertenecer claro. A un partido y yo lo he dicho públicamente. En lo personal yo soy del FMLN, pero a mí en Andes no me da línea el FMLN qué va a hacer y qué debo hacer y qué no debo hacer. Eso no, porque tenemos autonomía sindical. Okay. ¿Verdad? Y lo mismo cuando vamos a elegir autoridades en Andes. Me dicen, Montano mucho tiempo ha estado en Andes, y entonces, y si la base del magisterio de Andes, dice, allí, mientras ellos digan que yo esté, no es dictadura, no es dictadura, yo voy a estar ahí. Okay. Mientras ellos, entonces no es porque nos vamos a ir porque el enemigo, el adversario no quiere que esté. Una pregunta más, sí. ¿Qué es Bases Magisteriales? Mire, Bases Magisteriales es una asociación, ¿verdad?, de maestros que salió descontento de Andes 21 de junio en el año 2000 en La Palma, ¿verdad?, en Chalatenango. Hubo una disputa ahí entre don Arnoldo Baquerano y Luis Mario, ¿verdad? Y don Arnoldo Baquerano expulsó a Luis Mario de Andes y Luis Mario hizo Bases Magisteriales con los compañeros que le respaldaron. Eso es Bases Magisteriales. Entonces salió de Andes 21 de junio, hay que decirlo, ¿verdad? Lo mismo el sindicato de Cimeduco, nosotros lo generamos, lo creamos, lo que hizo Base fue legalizarlo después. Pero en Andes surgió Cimeduco, que en aquel momento para responder al programa Educo, y luego un CIANDES, que era el sindicato que nosotros queríamos potenciar. Don Arnoldo se lo jala y lo legaliza y se lo lleva. Después, cuando ya estuvimos en Andes, hubo otras contradicciones y se tomó la decisión de separar a don Arnoldo de Andes 21 de junio. Luego llegué yo a Andes 21 de junio, algunos quizás ya han de estar preparando, queriéndome separar de Andes. Esto es así, la dinámica sindical, okay. Edwin, es de esa manera. Bueno, mire, el tiempo lamentablemente es cortito, pero mejor en ese sentido, porque nos va a dejar temas pendientes para que usted y yo nos vamos a juntar y platiquemos, porque vienen otras actividades en las que los maestros van a destacar, y le prometo que nos vamos a juntar de nuevo en este espacio Salvador Tu Dey. Y no tengo ni un minuto para... Le vamos a dar un minuto más. Vaya, un minuto. La actividad que este día hemos realizado, ¿verdad? Como Andes 21 de junio estamos cumpliendo 52 años de historia, ¿verdad? Con la marcha que hemos realizado a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Para pedir a la Asamblea la aprobación de las reformas de pensiones que los trabajadores hemos elaborado. Y luego el acto oficial que se ha realizado en el Inframen con la imposición de 3 medallas al mérito magisterial, que nuevamente Andes 21 de junio gana, ¿verdad? La fiesta que hemos concluido este día en el gimnasio del Inframen, ¿verdad? Por donde los maestros se sienten contentos. Y a pesar de, y en este momento, ¿verdad? Ya se inició un proceso de formación también hasta las 9 de la noche. Vamos a estar trabajando en el
el 52 aniversario. Así que un saludo fraterno, un abrazo para todos los maestros en el Día del Maestro, que es el día de mañana, 22 de junio, y este día pues el abrazo fraterno, solidario y revolucionario para los maestros de Andes 21 de junio, que este día estamos cumpliendo 52 años de historia y 52 años de lucha. Bueno, profesor, gracias de veras por habernos acompañado. Bueno, las puertas abiertas de Salvador Today. Muchas bueno, gracias. Bueno, también a ustedes por ser parte de este esfuerzo periodístico. Concluyo este segmento contándoles que Grand Coffee somos una cafetería, café gourmet y bistro, ofreciendo un extenso menú de paninis, ensaladas, postres bajo el concepto de moda y café. Visítenos, estamos ubicados en calle Pablo Aguilar, número 133, Colonia Escalo. Esto es todo, muchas gracias, bendiciones.